sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Un tantito, Frau, que están en cualquier lugar que nos vean, que se conecten con nosotros. Es un placer poder comunicarnos con ustedes. Hoy, como si tenemos igual la gracia de contar con los compañeros Fernando Valdivia, que le vamos a pedir que nos dé los últimos pormenores que están pasando en Bolivia, porque hoy estamos a 6, y si no mal recuerdo, el día 9, creo que, o el 8, el candidato del MAS va a tomar poder en Bolivia. Sin embargo, quisiera que de pasadita alguien nos regalara una opinión. Yo estoy muy indignado por el asesinato selectivo de varios líderes sociales en Colombia que no cesa. Está ocurriendo día tras día y no podemos quedarnos callados sin que la gente de acá sepa lo que está pasando allá, porque están violando los derechos humanos de muchas personas por allá. También quiero pedirles que, por supuesto, ya que nos hace favor de estar con nosotros, el compañero Pedro Gallardo desde Chile, pues que nos diga después del plebiscito que ha pasado por ahí, porque además hay, como siempre, lo que se conoce como los partidos quieren apoderarse de cualquier proceso político social. Y entonces me imagino que en eso está la jugarreta. Pero también no podemos dejar de pasar la simulación electoral que pasa en los Estados Unidos, porque además, gane quien gane, de todos modos a los demás países no nos va a ir ni mejor ni peor, sino exactamente igual. Entonces, quisiera que nos ayudaran todos a hacer este pequeño resumen, que solo tenemos 50 minutos, una hora, y así que les voy a pedir que ojalá y nos autorregulemos y podamos hacer comentarios de 5 o 6 minutos para que podamos participar, por lo menos ustedes tres que son los que más saben de esa zona. Les agradezco mucho. ¿Quién nos quiere hacer el honor de empezar por Bolivia? Me gustaría que fuera Fer, que está por allá, y que activara su micrófono. Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros y compañeras de la Patria Grande. Estamos a unas horas de la posesión formal en el cargo de presidente del compañero Luis Arce Catacora y del vicepresidente David de Choquehuanca. El día de hoy se ha llevado a cabo una ceremonia en Tiahuanacu, en una población rural, muy importante, que cuenta con unas ruinas prehispánicas, en la que los mandatarios electos han hecho una invocación a los achachilas, es decir, a los dioses andinos, para que este gobierno se inicie con buen pie. Paralelamente, debo decir que sectores minoritarios ya marginales de la ultraderecha, prácticamente grupos paramilitares, han intentado e intentan todavía frenar esta fiesta popular. En Santa Cruz han protagonizado una serie de bloqueos, pero estos bloqueos solamente se han circunscrito al área metropolitana y están, digamos, fuertemente impulsados por el miedo que tiene la población a sufrir actos vandálicos. Si tú estás circulando con tu movilidad, te pueden lanzar una piedra o una bomba molotov, etcétera. Y entonces, por lo tanto, este paro ha tenido cierta contundencia en la ciudad de Santa Cruz, pese a la repulsa popular en todos los lados, porque realmente es un abuso lo que se está cometiendo, y esto se hace todavía con la complicidad de la Policía Nacional, que sigue bajo las órdenes de este gobierno al que le quedan ya muy, pero muy pocas horas. Debo señalarles también que
han habido una serie de desavenencias entre estos grupos de derecha que finalmente se van rindiendo ante la evidencia de que no hay fraude electoral alguno que puedan demostrar y que por el contrario todas las organizaciones, organismos internacionales y nacionales dan prueba de ello y van respaldando el retorno a la democracia en el país. Asimismo, las últimas noticias que hemos recibido y que ya son oficiales es que la presidenta de facto no estará presente en el acto solemne de posesión del compañero Luis Arce y de David Choquehuanca. Ella ya se ha ausentado de la ciudad de La Paz, está en Trinidad, en una población en el interior del país, y se habla de una presunta fuga del país junto con algunos de sus ministros, puesto que tienen varios cargos por genocidio, corrupción, negociados, etcétera, ante los cuales deberán responder ante la justicia. Eso es lo que yo podría informar inicialmente, queridos compañeros, desde Bolivia, haciendo una síntesis muy apretada, dada el tiempo que tenemos tan limitado. Adelante Pero ustedes. yo tengo unas preguntas y yo supongo que los demás también queremos que nos auxilies, por favor, Fer. Mira, la primera, en los medios alternativos de la prensa oficial, por lo menos hablo de nuestro continente, que es donde recurro constantemente hasta ver lo que está pasando, hablan de que en un auditorio del MAS pusieron donde se encontraba el candidato, bueno, ya el presidente electo boliviano, que pusieron unas, no sé si bombas o solamente dinamita, etcétera, y que explotó y que afortunadamente salió ileso. Segundo, yo me enteré que estos chamacos malditos, ojalá y existiera la ley esa del karma, para que pagaran, porque en cuanto perdieron, se largaron. No importa todos los asesinatos que hicieron, incluyendo al del compañero dirigente de la COF. Entonces, también se ha confirmado esa huida de esos vándalos. Y por último, saber cómo está la situación, aparte de lo que ya nos dijiste, con los otros grupos que se quedan. ¿Cómo se piensa que van a estar reaccionando estos grupos de la ultraderecha? Porque para mí, que estoy a distancia, sí me interesa saber cómo está sucediendo los cambios, el panorama que se presenta ahora ante la llegada de nuestro próximo presidente boliviano allá. No sé si los compañeros que me hacen el favor de acompañarme, Pedro, Pati, tengan alguna pregunta para Fer. ¿No? Bueno. Sí, quisiera hacerle una... Bueno, efectivamente ha habido un... Sí, adelante. Disculpa. Quisiera hacerle una pregunta al compañero Fernando. ¿Hasta qué punto es aceptable un llamado a la conciliación de parte del gobierno, del nuevo gobierno, frente a esa derecha más democrática? Si la población del MAS, los pueblos originarios que han sufrido la barbarie del fascismo, estarían dispuestos a hacer una especie de conciliación frente a estos crímenes, porque hay una cosa bien importante: los traumas que deja la dictadura, ¿cómo se van a superar? ¿A través de la conciliación o encarcelando? No a todos, sino a los criminales que han estado de manera directa, los autores, los cómplices, los encubridores, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos grupos radicales, extremistas, ¿no? ¿Cuál es el plan, el objetivo que tiene el MAS frente a todo ese panorama bastante adverso, ¿no? Con el tema de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que son los que históricamente han llevado a cometer barbarie frente a los gobiernos democráticos de los pueblos? Entonces, ¿qué va a pasar con esos? Porque imagino que no todos los miembros, los altos mandos de las Fuerzas Armadas tienen un compromiso con el fascismo.
sería importante también eso, aclarar esta partecita. Gracias, compañero. Perfecto. Sí, bueno, mira, efectivamente son varios temas. El primero de ellos es referido a lo que comentaba el compañero respecto a este atentado que se ha llevado a cabo por parte de grupos paramilitares a una sede de campaña del Movimiento al Socialismo en la que estaba presente el compañero presidente electo, y que se trata de un cachorro de dinamita que fue lanzado hacia la vivienda esta, que queda en un barrio relativamente céntrico de la ciudad de La Paz. El artefacto estalló, pero felizmente no hubieron ninguna consecuencias fatales de ningún tipo, y sí algunos destrozos. Por supuesto, el susto y todo ello que significa sufrir un atentado de esta naturaleza. Lo más grave de todo ello es que estas acciones se llevan a cabo con la complicidad de la policía, como he señalado hace un momento. Es decir, la policía hace de la vista gorda, no hace la vigilancia que debería hacer, es muy rápida para perseguir a los dirigentes de los movimientos sociales, pero extremadamente lerda para ver de qué se trata cuando ocurren este tipo de atentados. Debo indicar que en esta semana efectivamente estos grupos extremistas de la derecha han convocado abiertamente a un golpe militar, y ello ha provocado una reunión de los altos mandos militares en el país, al cabo de la cual han emitido un comunicado en el que señalan su acatamiento a la Constitución y por tanto el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esto significa que las Fuerzas Armadas se alejan de cualquier aventura golpista que todavía estaba latente en el país durante la semana que está acabando. Debo decir al respecto que efectivamente las Fuerzas Armadas, no todas, se encuentran en una situación muy difícil frente a la opinión pública, frente a la ciudadanía, que ha planteado que obviamente para que haya una reconciliación es necesario que primero haya justicia. Es decir, que aquellos que resultaren culpables de homicidio, de asesinato, de masacres, de detenciones ilegales, de los abusos que se han cometido en este año de dictadura, tienen que ser castigados. Yo creo que como nunca, ya lo había afirmado en un anterior programa, un gobierno ha hecho tanto daño en tan poco tiempo. Todos los días, y esto no es una exageración, les puedo hablar de más de 300 casos de corrupción, negociados, atentados a la libertad de prensa, atentados a la libertad de las personas, etcétera, etcétera. Todos los días ha habido un acto, digamos, delincuencial de parte de esta dictadura, y por lo tanto dentro de la población boliviana existe un sentimiento de necesidad de justicia, que se repare la injusticia y las muertes que se han cometido de manera violenta y además de manera impune. Ese es un clima, el clima que se está viviendo actualmente. Y bueno, con relación a la pregunta del compañero referida a una eventual, digamos, conciliación nacional. Ocurre que la conciliación nacional debe basarse, reitero, en la justicia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que todos estos actos delincuenciales deben ser juzgados, y por lo tanto, lo que le cabe al gobierno entrante es garantizar el debido proceso, algo que no hizo, por supuesto, la dictadura en este año precedente, pero que es un derecho constitucional que le asuste a todo ciudadano y que debe ser respetado. En ese sentido, yo creo que habrán novedades muy pronto. Y esto también tiene que ver con los mandos militares y policiales que han estado involucrados precisamente en esta violación de los derechos humanos individuales y colectivos. Algunos de ellos obviamente tienen que ser juzgados como manda la ley y la Constitución Política del Estado Plurinacional, que contempla sanciones en estos casos de masacres, genocidios, violación de derechos humanos, etc.
Pero ya en el plano, digamos, de la gobernabilidad, es decir, cómo vamos a encarar o cómo va a encarar el movimiento al socialismo y su presidente, una gestión, creo que van a tener que tomarse muchos recaudos y uno de ellos, pienso yo, que va a ser el concertar con la oposición democrática un programa de salvación nacional que no implique concesiones ideológicas, ni concesiones de principio, ni concesiones programáticas. Es decir, ya se han alzado muchas voces desde la derecha que plantean y dan la receta de cómo debe gobernar el MAS, invocando precisamente la pacificación, la conciliación y sobre todo la recuperación económica. Y en estos sectores es precisamente que se apuntale la economía del empresariado, algo que de manera histórica ha hecho el Estado boliviano. El sector empresarial en Bolivia no habría sido posible sin un permanente apoyo del Estado. Pongo como un último ejemplo, en Bolivia, ustedes saben, tenemos un poderoso sector agroexportador, pero que funciona porque tiene el diésel subvencionado por el Estado. Es decir, el Estado pierde dinero para transferirlo a estos agroempresarios. Entonces, yo creo que estos elementos en una situación de crisis, de catástrofe, diversos analistas coinciden en que el MAS está heredando un gobierno que ha dejado en una virtual quiebra al Estado, con deudas millonarias, atada a compromisos con el Fondo Monetario Internacional, con una serie de negligencias que rayan en lo delincuencial. Esto va a exigir una serie de medidas muy duras probablemente y que van a requerir de un apoyo y una movilización del pueblo para salir adelante. Yo creo que en ese sentido están planteadas las cosas en el país y va a depender muchísimo también del grado de aceptación que tenga la derecha de la derrota contundente que ha recibido en estas elecciones y que le han conferido al movimiento al socialismo, en primer lugar, la mayoría en las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores, y que facilitaría enormemente su gestión. Por eso también diversos analistas coinciden en señalar que estas movilizaciones en la calle, acciones violentas, etcétera, responden a una estrategia de llevar al gobierno entrante a negociar no en las instancias constitucionales, sino en mesas de negociación a espaldas del pueblo y basadas en imposiciones desde afuera. Yo creo que estos son los desafíos que debe enfrentar el gobierno y que, bueno, estamos, reitero, a pocas horas de saber primero cuáles van a ser las figuras que se han de hacer cargo de las distintas carteras de Estado y, por tanto, de la composición del nuevo gobierno. Gracias, Fer. Muy amplia y muy interesante esta información que nos das. Pedro, platícanos ahora, después de esta contundente... Perdón, Javier. Sí, tengo dos preguntas para Fernando. Definitivamente, la acción de la justicia se debe aplicar a todos los que cometieron atrocidades. Fernando, nada más que aquí te quiero preguntar, ¿qué porcentaje de las Fuerzas Armadas tendrían que enfrentar cargos graves que las pudieran llevar a no estarse en paz ante la perspectiva de que el nuevo gobierno pues los juzgue? Eso es delicado, y en un entorno en el que todavía existe mucha oposición de fuerzas, de gente que económicamente tiene peso, y de que hasta qué punto o qué nexos o qué relacionamiento o qué cercanía hay de las policías con el ejército, Fernando, porque ciertamente el ejército fue clave para que se pudiera llevar a cabo el sangrientísimo golpe de Estado. Fue clave el ejército y obviamente el apoyo del gobierno norteamericano de Trump,
que además esto también tendríamos que tomarlo en cuenta, que ahorita hay elecciones que no se han resuelto en Estados Unidos. ¿Va a continuar el apoyo? ¿No va a continuar? O sea, ¿cuál es esa postura? Estos factores que le permitirían al nuevo gobierno pues llevar a cabo una gestión más o menos viable, ¿verdad? Sin tantos altibajos. Bueno, es un tema efectivamente muy, pero muy, muy delicado. Para que ustedes tengan una imagen de lo que está ocurriendo, hace pocos días, estoy hablando no hace más de 10 días, la dictadura ha posesionado a un nuevo alto mando militar. Es decir, ha tratado de garantizar que las figuras clave que pueden responder a la derecha estén en situación de mando de tropa y por lo tanto en situación de poder. Este es un elemento con el que debe enfrentarse el próximo gobierno y obviamente la Constitución da, digamos, los recaudos correspondientes para poder superar este tipo de situaciones mediante la designación de un nuevo alto mando que en realidad debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, un aspecto procedimental que fue violado sistemáticamente por la dictadura que ya está en sus últimas horas. Entonces, en realidad, la pregunta yo creo que es saber cuál es la correlación de fuerzas políticas que existen en el país para que el gobierno pueda proceder de una manera correcta. Y yo me imagino que esto va a tener que ser parte también de una negociación política. Sin duda, lo que va a ocurrir en el mediano y largo plazo es una sustitución paulatina de esos mandos militares que han estado comprometidos con la dictadura y su sustitución por una nueva oficialidad que pueda responder de mejor manera a los compromisos con la democracia. Yo creo que este aspecto también se repite con la policía. La policía, reitero, está en una situación de abierta beligerancia contra el MAS en este momento, apañando las acciones de la derecha ultraconservadora y de sus grupos paramilitares, y esta situación también deberá merecer del gobierno un tratamiento especial. Y eso seguramente va a ir por el envío a retiro de los mandos policiales que han venido actuando hasta el momento. Son temas extremadamente delicados, reitero, yo estoy dando en todo caso una impresión personal, no quiero decir que esta sea la línea política oficial del gobierno entrante, son ellos los ministros y el propio jefe de Estado quienes se encargarán de esclarecer cómo van a manejar esta situación. Pero yo estimo que el camino a recorrer va a ser muy, muy espinudo, va a ser muy complicado, porque, por un lado, reitero, existe en la ciudadanía, en la población, un clamor de justicia, la necesidad de que se esclarezcan, en primer lugar, los crímenes cometidos y luego que a partir de ello se los juzgue y se castigue a quienes resultaran culpables. Y, obviamente, en ese plano, la derecha está moviendo sus fichas, su aparato mediático, etcétera, tratando de mostrar a las Fuerzas Armadas del grave peligro que significa este próximo gobierno que se estaría enfrentando contra la totalidad de las Fuerzas Armadas, lo cual es una falacia. Solamente se trata de identificar a aquellos que han tenido directa relación, reitero, con esta violación de derechos humanos individuales y colectivos. Perdón, nada más Gracias. una precisión. ¿Qué porcentaje dentro de las Fuerzas Armadas serían las que tienen culpas que enfrentar y qué porcentaje estaría dispuesto a caminar con el nuevo gobierno? ¿Tienes alguna idea? Bueno, lo que se ha mencionado, o sea, se ha individualizado ya, puesto que las masacres, vamos a puntualizar, cuando se da el golpe militar se producen 3 masacres grandes. Una es en Sencata, una localidad muy cercana a la ciudad de La Paz y de la ciudad del Alto. La otra es en Sacaba, donde
una manifestación campesina es masacrada, y la otra es en Yapacaní, una población en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Los militares que han actuado en esas circunstancias han sido ya identificados y por lo tanto ellos deben ser objeto de este juzgamiento. Ahora, cuando yo mencionaba en el informe que hubo una reunión del alto mando militar a propósito del pedido de golpe de Estado que hicieron estos grupos ultraderechistas y que mereció, les reitero, la respuesta institucional de respaldo a la Constitución y de acatamiento a la voluntad popular, se filtró que una parte, sobre todo de mandos militares asentados en el oriente del país, estaba en desacuerdo con este gobierno y planteaba un golpe de Estado, pero que era un sector minoritario y que precisamente la voz mayoritaria de los altos mandos evitó este extremo y por lo tanto podríamos decir que una mayoría está decidida a recuperar, digámoslo así, una cara democrática y romper con eso que el pueblo ha denominado el gorilismo, en una acepción de militares golpistas que tienen un pasado o una similitud con las dictaduras militares que se sucedieron en el país desde el año 64 hasta el año 82. Muchas gracias. Yo quisiera ahora que Pedro nos hiciera el favor de decirnos qué ha pasado en Chile, porque es para mí muy importante saber, porque esa es una lucha no finiquitada. Se logró que el pueblo se manifieste, pero ahora como se conoce qué fregados está haciendo la partidocracia, a ver si no lo que le está apostando es adueñarse del proceso y hacer nulo las aspiraciones democráticas del pueblo. Por eso es para mí muy importante saber la opinión de Pedro. Gracias, Pedro, por tu intervención. Gracias, gracias. Bueno, el panorama cada día se va despejando más en el sentido de la manipulación que hizo el gobierno y los sectores que se concertaron para llevar a cabo un plebiscito engañoso en el sentido de que era una nueva constitución y que hoy día la inmensa masa de ciudadanos del pueblo va de a poco dándose cuenta del engaño, ¿no? De la falsedad de todo esto. A pesar, como ya lo había dicho en la anterior intervención, que ya las organizaciones de base, las organizaciones populares, tenían conocimiento de lo que se venía, no así el ciudadano común. Hay dos alternativas aquí. En el caso de las elecciones de los convencionales, porque hay una cosa que aclarar. Lo que viene ahora es el proceso para elegir las personas que van a redactar la Constitución. En un proceso normal, democrático, se llamarían constituyentes, ¿no? Acá tiene otro nombre, se le llama convencionales, convencionalistas constitucionales, es decir, que están sometidos a la regla de la actual Constitución pinochetista para modificar o agregar normas constitucionales. No haber una hoja en blanco, bueno, la derecha decía en algunos aspectos. Aquí no se empieza de cero. La base fundamental para discutir entre comillas, la nueva Constitución es la Constitución de Pinochet, donde se van a tener que respetar ciertas normativas y para cambiar se van a tener que someter a un 2/3 de los convencionales si logran mayoría o no. Bueno, ¿qué va a ocurrir aquí de acuerdo a la opinión que puedo entregar? Es que las organizaciones sociales están en su pleno desarrollo de reorganización, de fortalecimiento de organizar. Y la regla general es que todos están por continuar la lucha y no abandonar la calle.
porque esa ha sido la única posibilidad de avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el supuesto que los convencionales que elija el pueblo logren el objetivo, va a fortalecer las organizaciones de base. La van a fortalecer sin lugar a dudas. Pero lo más probable es que eso no ocurra, de acuerdo a todas las trampas que existen, que son como 10 trampas, porque saltas una, luego viene otra, en fin, es como ir saltando murallas cada vez peores, ¿no? Entonces, si lo más probable es que no ocurra es que salgan electos convencionales y no se logre cambiar en su sentido más significativo de la Constitución, el pueblo va a acumular más odio frente a una clase política, lo cual va a seguir fortaleciendo la organización de base. Yo creo que este es un proceso dialéctico que no va a ir, no va a retroceder. Ya las cartas están puestas sobre la mesa y viene la lucha social. Eso yo creo que es muy contundente. Hay que recordar que Chile no tiene empresas, no tiene industria. Yo creo, no sé si a nivel mundial existe algún país que no tenga banco, un estado que no tenga banco, un estatal. Chile no tiene banco estatal. No existe un banco estatal. Existe un banco, existen 2 bancos que se puede prestar para confusión para gente que viene a turistear acá, que se llama un Banco Chile, pero es un banco absolutamente privado, y existe otro banco que es el Banco Estado, pero ese Banco Estado está manejado también por capitales privados y cuyos directorios también son los grandes privados con funcionarios estatales. Pero ¿qué van a hacer los funcionarios estatales ahí cuando todo está manejado por las grandes transnacionales y las empresas locales, los grandes empresarios locales? Entonces los empresarios, los personeros de gobierno que representan los intereses del Estado en ese banco, yo creo que dan todo a favor de los grandes empresariados, porque ese banco no hay ninguna diferencia en cuanto a préstamos para las pequeñas y medianas empresas, no hay ninguna diferencia con la banca privada, cumplen los mismos objetivos, fríos y calculadores en rematar los bienes cuando se caen deuda, etc. No hay ninguna diferencia, no hay ningún aporte, por ejemplo, al pequeño agricultor. Pueden haber créditos, pero son créditos leoninos para los pequeños agricultores. Y no se atreven a pedir crédito porque lo más probable es que terminen entregando todas sus pequeñas riquezas minerales que tienen por las deudas que pueden acumular. Entonces no cumplen ningún rol. Entonces no hay industrias acá. Todo lo maneja, todo está en manos, la economía en manos que dependiente de los intereses empresariales. Entonces, como hay una crisis económica, ¿cómo se va a resolver eso? Acá, por ejemplo, en Santiago hay un plan, porque Santiago de Chile es una de las ciudades más contaminadas, está dentro de las ciudades más contaminadas del medio ambiente. Entonces ha habido un plan de renovación del tránsito, todo eso, buses eléctricos, todo eso. La gente, regla general, estas son empresas privadas, no son estatales las empresas de buses, no existen, son empresas privadas. La inmensa mayoría de la gente está subiendo sin pagar su pasaje. ¿Qué va a pasar con esa empresa privada donde la gente está subiendo? Porque acá es uno de los pasajes de locomoción más caros en el mundo. ¿Qué va a pasar cuando el día de mañana el gobierno comience a poner las reglas que corresponden para que el ciudadano que va a ocupar los servicios de locomoción tengan que pagar su pasaje? Porque hoy día los choferes no están exigiendo pago y casi todo el mundo está subiendo gratis a la micro, están viajando gratis. Pero eso va a significar una enorme pérdida. Entonces, ¿cómo va a enfrentar eso? Porque a la ciudadanía no le pueden exigir que paguen cuando es uno de los pasajes más caros
y los miserables sueldos que están recibiendo los trabajadores no les alcanza ni para vivir. Entonces es un problema serio. La crisis económica va a golpear muy duro acá, muy durísimo, porque el Estado no tiene recursos. Eso le puedo decir. Y lo otro que le quiero decir que aquí, con las nuevas reglas que se impuso para elegir a los convencionales, con el plebiscito, donde los que se negaban a cambiar la Constitución solo obtuvieron un 23%. El 77% de la ciudadanía del pueblo pidió un cambio para una nueva Constitución. Sin embargo, el 23% está poniendo las reglas. ¿Qué es lo que hay que hacer con el plebiscito, con la nueva Constitución que supuestamente llega? El 23% está poniendo todas las reglas y el 77% queda nulo. Eso es insólito. Insólito que un 23, una minoría, un 23% frente a un 77% que votó en favor de una nueva constitución, tiene que someterse a la directrices de un 23%. ¿En qué lugar del mundo ocurre eso? ¿Te das cuenta? Entonces hay una desesperación de parte de la burguesía para mantener el poder a cualquier precio. Y esto es una manipulación de masa. Yo creo que la doctrina del nazi Joseph Goebbels, ¿no? Claro, ha resucitado, pero un 100%, por lo menos acá. La manipulación de masa ha sido gigantesca. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, Pedro. Mira, precisamente por eso les he optado por pedirles la información, porque nosotros, cada país es distinto. Por ejemplo, hoy a nosotros nos restregaban en la cara que el modelo que teníamos que seguir era el chileno, que porque era el ejemplo, era lo que había que imitar. Cuando nos platicas un chileno de lo que pasa en Chile, es otro panorama. Para que la gente que estamos acá, que somos muy poca, pero esperemos que cada vez sea más las que se informen, se enteren, que vean que, por ejemplo, un país no puede tener una soberanía económica si no tiene ni un solo banco que guarde sus reservas, que guarde sus pertenencias. Es un absurdo. Pero bueno, otra cosa, que no tienen industria, digo, lo has dicho tú, no yo, y que bueno, pues esto no hace próspero a ningún país, porque entonces Chile lo que era un consumista. A reserva de que Fer y Patti nos tengan algunas preguntas, yo quiero pedirle a Patti que ahora nos haga un comentario, si no tiene preguntas, sobre las elecciones en Estados Unidos, porque tenemos que saber que si hay un lugar en el mundo donde no se practica el respeto a la voluntad popular, es en Estados Unidos. Allá la gente va y vota y elige a un colegio electoral que luego no sabemos qué va a hacer este colegio electoral, hacia dónde va a orientar esa voluntad electiva. En fin, es también desesperante, pero a veces estamos acostumbrados a que solo veamos lo que tenemos aquí en casa, lo que nos sucede, y no veamos que somos parte de un todo, en este caso en América Latina. Patti, Per, no sé si tengan algún comentario para Pedro o una pregunta. A mí me gustaría mucho abundar más en Chile. Lamentablemente el tiempo se nos va. Nada más nos quedan 18 minutos. Y no hemos hablado de Colombia y no hemos hablado de Estados Unidos, cuyo destino, todo lo que ocurre en Estados Unidos, impacta el resto, no solamente de América, impacta el resto del mundo. Entonces, ¿qué más quisiéramos que el programa durara 2 horas? Pero no es posible. Podemos dejarlo de Chile porque es importantísimo. Pero que Pedro nos acompañe dentro de 8 días con sus comentarios. Por supuesto que sí, para dedicarle más tiempo a la cuestión chilena. Es importantísimo. O sea, finalmente
voy a decir algo muy rápido antes de entrar a lo de Estados Unidos y lo de Colombia. Por lo que nos dice Pedro, la partidocracia sigue alejándose de los intereses populares. No solamente ocurre en México, está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Colombia, o está ocurriendo en Venezuela. Es decir, la partidocracia se olvida cuál es su obligación hacia el pueblo y se separa de los intereses populares. Entonces, es muy lamentable, Pedro. Es muy lamentable, y yo quisiera que la semana que viene nos contestaras esta pregunta. ¿Qué porcentaje de la población está consciente de que lo que sucedió con el plebiscito no va a dar como resultado la tan ansiada nueva constitución? Esa es la pregunta que te dejamos para el siguiente programa. ¿Qué porcentaje de la población que participó, que fue muchísimo, está consciente de que se le quiere escamotear esa conquista? ¿Sí? Muy bien, gracias. Encantado. Sí, no, gracias a ti, Pedro, gracias a ti. Lo que estaba pasando en Estados Unidos, pues, no es más que una muestra de que ese país nunca ha conocido la democracia. No saben lo que es la democracia. Existe un peso específico que se le atribuye a estados claves como Pensilvania, como Texas, como Arizona, como Nevada, como Wisconsin, y no importa que la gente acuda a las urnas. Aquí lo que importa es el peso que tenga ese estado en votos electorales. Independientemente de esto, lo que a mí me sigue sorprendiendo, porque escucho a analistas, incluso analistas que son de izquierda, que deberían tener más claridad sobre el panorama, todavía seguir cayendo en los mismos lugares comunes. La nación más poderosa del mundo. El hombre que va a dirigir los destinos de la nación más poderosa del mundo. ¿Cómo es posible que a estas alturas sigan atribuyéndole a Biden y a Trump esa autonomía para hacer lo que Biden quiera hacer o lo que Trump quiera hacer? Nunca la han tenido. Nunca la han tenido. Lo que ocurre en Estados Unidos, quien realmente gobierna en Estados Unidos, es la oligarquía. Son las grandes transnacionales, las corporaciones de la guerra, del dinero, del armamentismo. Entonces, cuando dicen, bueno, es que se espera que con la llegada de Biden, mucha gente, o sea, el mismo Bernie Sanders está diciendo que qué bueno que no llegue Trump, que llegue Biden, porque podría ser posible que Biden accediera a adoptar ciertos puntos del programa que Bernie Sanders tenía, que era bastante bueno, que sí hacía una diferencia si lo comparamos con la ausencia de programa de Trump o la ausencia de programa del Partido Demócrata. Cuando digo ausencia de programa es, siempre han estado al servicio de Wall Street y de las grandes corporaciones, sea demócrata o sea republicano. Entonces, es una cuestión muy engañosa y se centra la atención en esa elección como si de veras fuera a marcar una diferencia en cuanto a su política interior y exterior, que llegue el demócrata o que llegue el republicano. Realmente no es así. Yo creo que si llega Biden, va a seguir habiendo expulsiones de migrantes, va a seguir habiendo la intención de apoderarse de los recursos venezolanos, de los recursos en Bolivia. Todo va a continuar igual, los mismos lineamientos. Entonces aquí habíamos dicho en programas pasados que había llegado la hora de los pueblos. Y efectivamente, ya en Colombia, en Chile, en la misma Bolivia, en Bolivia el pueblo ya habló, ya dijo, ¿sí? Aunque no vaya a ser exento de tropezones y de dificultades, en Bolivia el pueblo ya habló. En Chile falta ver qué tanto habló el pueblo. Pero lo que se está siguiendo aquí
son los lineamientos de una política que se dice que está muriendo, que se dice que fracasó, cuando realmente, ¿qué tanto ha fracasado el neoliberalismo? ¿Para quién ha fracasado el neoliberalismo? ¿El neoliberalismo realmente ha fracasado para los que impusieron el neoliberalismo? Yo creo que no. El neoliberalismo probablemente haya fracasado cuando mintió diciendo que la gente iba a elevar su nivel de vida. Entonces, ahorita se supone que la elección se tiene que resolver en Estados Unidos antes del 10 de diciembre. Ya se tiene que decidir quién va a ser. Pero yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes creen que si llega Biden, Venezuela se vaya a desaparecer todo este bloqueo en contra de Venezuela? ¿Se vaya a eliminar el bloqueo contra Cuba? ¿Se vayan a eliminar los intereses que tiene todas las transnacionales en América Latina, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Colombia? ¿Va a cambiar algo? O sea, ¿y qué tanto la gente en Estados Unidos está consciente de que vote por quien vote, sus derechos, su derecho a la salud, su derecho a una educación gratuita, van a ser reivindicados? Porque en ese país, hay que recordarle a todo mundo, no existe la seguridad social. No hay atención gratuita médica para nadie. La gente se muere endeudada. No hay educación gratuita. Y ese país, a ese país se le llama el país más poderoso del mundo. Yo estoy haciendo esas preguntas porque nadie se las hace. ¿Qué significa que un país sea el más poderoso del mundo? Que no tenga deuda, que su población viva con un estándar de vida aceptable, digno. ¿Ocurre eso en Estados Unidos? ¿Por qué se le dice el país más poderoso del mundo? ¿Quién realmente es poderoso dentro de Estados Unidos? ¿Quién marca la política? ¿Y quién dice quién va y quién no va? ¿Quién gana y quién no gana? Ahí la dejo. No entro en más detalles porque ¿para qué entramos en detalles de la elección? Que si Biden lleva 253 votos, que si Trump lleva 217. ¿Realmente cuál es la trascendencia de todo eso? Y les digo por último les digo, la mayoría de los medios están cayendo en eso. Ay, pero fíjate que Biden en Pensilvania y que dijeron y que la gente... ¿Cuál es realmente la trascendencia de todo eso? Esa es la pregunta. ¿Qué significa para América Latina y el resto del mundo? ¿Realmente qué significa? Y además, ¿qué significa para los ciudadanos dentro de Estados Unidos? ¿Qué significa en términos reales? ¿Qué cambios? Gracias, Patti. Es muy interesante tu reflexión. Yo creo que precisamente por eso creo que cualquiera de los analíticos que hay aquí son bastante informados, por supuesto me refiero a ustedes tres, para poder opinar lo mismo. Digo, a mí con todo respeto, me encabrona escuchar que si acá, que si en el Estado, y que nos sacan imágenes y nos las vuelven a repetir. Partamos de un hecho. Son los medios de comunicación oficiales del neoliberalismo. Yo quisiera empezar por responderte para quiénes, o la pregunta que haces, ¿ha fracasado el neoliberalismo? La respuesta es, los que estamos del lado opositor, sí, porque ha dejado una secuela de millones de muertos, de hambre, una secuela grandísima de pobres y una secuela grandísima de injusticias en todos lados. Pero quisiera, los invitados son Fernando y Pedro. Por favor, quisiera sus opiniones. Ustedes, háganos más placentero esta estancia aquí, por favor. Bueno, yo a mi juicio, creo que el concepto de democracia es un concepto tan manoseado como en el caso del amor, por ejemplo. Y yo creo que Exacto. hay una diferencia. Hay que hacer una diferencia. ¿Qué tipo de democracia?
la que quiere y anhela el pueblo, ¿no? ¿Y qué tipo de democracia quieren los poderosos, los zánganos, los parásitos sociales, ¿no? Porque a mi juicio sí ha habido una democracia que ha funcionado a la perfección, que es la democracia representativa, pero que ya cumplió su ciclo de vida, su ciclo histórico, y que ya no da para más, ¿no? Y esa democracia representativa tendrá que dar paso tarde o temprano a una democracia participativa, a una democracia directa de los pueblos. Y eso pienso que es la forma más civilizatoria para interpretar los intereses de los pueblos. La democracia participativa, la democracia directa y protagónica, que es la que hoy día se está implementando en la República Bolivariana, la que está resurgiendo en Bolivia, en Nicaragua con sus imperfecciones, pero que va encaminándose hacia allá. Ojalá México siga dando pasos de gigante para que se fortalezca ese método de democracia participativa y democracia directa, como en el caso de Cuba también. Entonces, si consideramos a partir de la revolución cubana en adelante, donde no existían otros métodos de democracia, ni otras formas de enfrentarse a los poderosos como el imperio norteamericano, hoy día son muchos los países que con grandes sacrificios han liberado sus cadenas. Y tenemos ejemplos hoy día más cercanos que nunca para seguir en esta senda de liberación contra los grandes imperios y contra las grandes burguesías, depredadora y explotadora no solo de los recursos naturales, sino también explotadora del ser humano. Dos elementos esenciales de la economía que se dedican a destruir y que terminan sepultándolo a ellos mismos. Eso. Yo, de mi parte, sí. El micrófono apagado, Javier. El micrófono apagado. Perdón, Ya, Fer, por favor, Fer. Sí, no, yo quería coincidir plenamente con la apreciación de Patti. Sabemos que los medios no nos dicen de qué modo debemos pensar, pero sí lo que nos dicen es en qué debes pensar. Y nos traen toda esta problemática de Estados Unidos como si fuera, el problema mayúsculo que debemos dilucidar los latinoamericanos. Yo reitero un concepto que manejé la anterior vez, y es que alguna vez yo personalmente tuve una esperanza cuando vi que habían elegido a un negrito de presidente. Y dije, caramba, yo creo que esta vez sí. Que todos nos vimos por ahí. Sí, ¿no? Pero fue el que peor nos dio. Entonces yo coincido plenamente con Patricia que no va a cambiar radicalmente nada con Biden o con Trump. Los dos, como dijo muy bien Patti, son en realidad marionetas que son manejadas por las grandes transnacionales, por ese poder oculto en el mundo que es el que maneja en definitiva los destinos de la humanidad y al que hay que oponerse. Por eso yo, retornando un poco a la cuestión boliviana, decía, debemos tener muy claro esto y no, el Che Guevara era muy explícito, decía, al imperialismo ni un tantico así, decía con su dedo, ¿no? Y realmente tiene toda la razón, pero no por una, digamos, por una afinidad ideológica o por un deseo de ser más rojos o menos rojos que el otro, sino porque si no actuamos de esa manera, estamos listos. Yo les digo, en Bolivia, uno de los grandes aciertos del compañero Evo Morales fue expulsar al embajador norteamericano. Creo que nunca funcionaron mejor nuestras relaciones cuando no teníamos a ese embajador que se involucraba en la política interna de Bolivia. Y tuvieron un encargado de negocios al que se le limitaron grandemente sus
sus atribuciones. Ahora, obviamente la CIA trabajó de por medio, por abajo, compró militares, etcétera, etcétera. Eso ya es otro rollo. Pero lo que sí debemos estar conscientes es que tenemos que tener en ese sentido una política exterior común que debemos ir desarrollándola. Aprovecho para recuperar un término que fue acuñado por el compañero Evo Morales, que fue el de la diplomacia de los pueblos. Es decir, más allá de las formalidades de la diplomacia, debemos nosotros, las organizaciones de todo tipo, estos medios alternativos de comunicación, por ejemplo, ir estrechando cada vez más vínculos, ampliando nuestro radio de acción, nuestro radio de conocimiento. Esto que nos dice, por ejemplo, el compañero de Chile es para nosotros ejemplar, porque vivimos también bajo el engaño de que, mira, en Chile ya le tumbamos la constitución a Pinochet, y eso no es cierto. Estamos iniciando un camino, tratando de abrir una brecha, pero eso lo tenemos que saber todos, y yo creo que en ese sentido, a manera de despedida, quiero reiterar mi felicitación a Patria Grande por el programa y por el espacio que nos dan. No, el agradecido soy yo, compañeros, porque ustedes nos ayudan a que comprendamos acá, desde este lado, porque además nos idiotizaron, nos enseñaron que la vista la teníamos que hacer hacia el norte, no hacia el sur. Les juro que lo digo como mexicano con mucho dolor. Gracias por ser mis amigos, por ser mis compañeros, y no me cansaré de voltear los ojos e informar desde allá. Quiero invitarlos porque a partir del día 20 de noviembre, es decir, el día 13 todavía estaremos hablando de esto, pero quiero dedicar la batería, y ojalá y gusten acompañarme en este esfuerzo, porque el día 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela. Y entonces quiero que empecemos un programa desde abajo, porque se trata de que no hablemos para los especialistas, hablemos para los pueblos. Entonces, informémosle al pueblo mexicano y a todos los que nos escuchan. Les voy a pedir que ustedes en sus redes nos hagan famosos, pero queremos informarles aquí cómo Venezuela hizo necesario unos cambios fundamentales, porque a los gringos, a los norteamericanos no les interesaba llevar ni el bienestar ni la democracia, que ya vimos que ellos todo tienen menos demócratas, por eso es muy importante esto. Entonces, ¿cómo atacaron? ¿Cómo quieren explotar? No les interesa la democracia, no les interesa el bienestar en Venezuela, les interesa saquear sus riquezas. Entonces, 3 viernes, si ustedes me hacen el favor de acompañar con sus conocimientos, los cuales sé que son vastos y muchos, vamos a hablar sobre Venezuela, desde abajo. Vamos también a invitar a compañeros de aquí que tenemos en el Comité de Solidaridad, que acaban de tener un congreso con Venezuela, bueno, un foro, actividades, tengo algunos amigos ahí, y vamos a estar hablando, porque es importante que sepamos qué es Venezuela. Pati, te he escuchado que habla sobre una porción de tierra en la Guyana, que le han quitado, que se han apropiado, etcétera, etcétera. Hay que hablarle a la gente de eso, porque aquí en México hemos perdido territorio en estos periodos neoliberales y la gente no está enterada. Amigas y amigos, les doy muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta fue la voz de la Patria Grande. Por favor, si nos visitan, regálenos un like para que sepamos que sí somos cada vez más vistos por estos medios. Hasta siempre, compañeros. Hasta siempre. Gracias. Gracias, Javier. Gracias.